verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al almirante Darwin Jarrín. Él fue comandante general de la Marina ecuatoriana. Muchas gracias por estar con nosotros, almirante. Es necesario abordar este tipo de temas como la guerra en Irán con especializados, con conocedores en la materia. ¿Cómo cree usted que a estas alturas avanza ese enfrentamiento? Por supuesto, ataques de Estados Unidos, de Israel a Irán y las respuestas de este país a otras naciones del Golfo Pérsico, de Medio Oriente. Sí, bueno, evidentemente las posiciones que son absolutamente antagónicas y encontradas entre Estados Unidos con Irán no me da una perspectiva de una solución, de una pronta solución. Creo que hubo un miscalculation, como se llama en inglés, pues sobre el poderío, el real poderío de Irán, el poderío militar de Irán, que si bien es cierto, Irán es en las Fuerzas Armadas del mundo ocupa el número 16, digamos, en el orden de potencia de combate, pues yo considero que ellos venían preparándose para una arremetida de esta magnitud y no veo una solución a corto plazo. A partir de 1979, ellos dijeron muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, así que se venían preparando y usted bien dice, los cálculos no fueron los exactos. Yo estoy casi seguro de eso, a pesar de que los norteamericanos en sus academias de guerra tienen un proceso de planificación de los conflictos de cualquier magnitud. Tuve la oportunidad de hacer la Academia de Guerra en los Estados Unidos, la Academia de Guerra Naval, y yo conozco el detalle al que se hace la planificación militar. Pero esto obviamente trasciende un poco los temas netamente militares y tienen un sesgo político muy fuerte que se ve además sumado al tema ideológico religioso que complica mucho más el escenario. Entonces, en el escenario de guerra, ya yéndonos a los hechos reales de los bombardeos de lado y lado, pues se ve que el ejército iraní o las Fuerzas Armadas iraníes, a pesar de los ataques que han recibido, siguen evidenciando que tienen una capacidad de respuesta bastante importante. El presidente Donald Trump, desde hace algunos días atrás, él ha hecho evaluaciones y ha expresado que tiene prácticamente acabada a la Marina de Irán. Sin embargo, estamos viendo reacciones muy notorias que han puesto en grave situación a países árabes, a países cercanos a Irán. Sí, bueno, yo creo que los iraníes están haciendo tienen una estrategia preventiva, sí, porque están destruyendo adicionalmente a todos esos, digamos, a los focos de producción de gas, de petróleo de los países que no están alineados en su Estamos hablando de Bahrein, Qatar, correcto, sí. Arabia Saudita también. Saudita, sí. Entonces, destruyendo todas aquellas posibilidades de apoyo de operaciones militares desde esos puntos contra su territorio. Y aquí hay otro tema que es importante de analizar, que es la información que dio el presidente Donald Trump, en el sentido de que estaban en conversaciones con los líderes de Irán. Este tema ha sido desmentido por
tanto por militares como por políticos iraníes, y eso me da una impresión un poco complicada, porque esto enturbia aún más la situación, y realmente las condiciones que ha puesto el presidente Trump para el cese de fuego, pues es realmente una rendición absoluta de Irán. Irán, por el contrario, pone sus puntos que son absolutamente contrapuestos con el planteamiento de los norteamericanos. Es que Irán dice, bueno, que cierren todas las bases de los Estados Unidos en la zona. Así También hablan de proseguir con sus programas de carácter nuclear, cosa que en el plan de Estados Unidos lo primero que le dijeron es no enriquecimiento de uranio dentro de Irán, y el sistema nuclear tiene que ser suspendido. Así es. Entonces, en ese es, digamos, palo contra piedra ahí, o piedra contra piedra, que entonces nadie está cediendo. Creo que era importante analizar previo a los inicios de los ataques que generaron tanto Israel como los Estados Unidos, que, bueno, Irán es el imperio persa, que entonces también es un pueblo con mucho orgullo. Y hay otro factor que se evidenció, es que el presidente Trump estaba o consideraba, creo, que el pueblo se iba a levantar en contra del régimen. Entonces eso no sucedió, o sea, sucedieron pequeños levantamientos de grupos antagónicos al gobierno teocrático de Irán. Pero eso no fue una cuestión masiva, ni una cuestión que iba a volcar al pueblo a las calles. No se dio, en la práctica no se dio. Da la impresión de que no hubo una lectura política adecuada también, porque posteriormente a la guerra de los 12 días, un año atrás, y luego el ataque de los Estados Unidos al sistema nuclear con los B-2, pensaban que se iba a levantar el pueblo. Claro está, hace unos 4 o 5 meses, hubo reacción del pueblo por el tema inflacionario, porque no estaban de acuerdo con la parte económica, y pensaron, es el momento para hablarle al pueblo. Israel dijo, estamos con ustedes, pero ya en la guerra vemos que no están con Israel ni con los Estados Unidos. Sí, esa evidentemente es una apreciación equivocada que tuvieron, creo que la lectura equivocada tanto de Israel como de Estados Unidos. Y este supuesto no se dio. Entonces, en la planificación militar, todos esos supuestos deben ser planificados como una situación diferente. Esa es la doctrina de planificación. O sea, ningún supuesto puede quedarse tal cual como un supuesto y nada más. Debe ser preparado, visualizado, programado, para que el supuesto, cuando se dé, pues saber cómo enfrentar. De eso se trata la planificación militar. Entonces parece que aquí hubo quizás una apreciación bastante equivocada, y el pueblo iraní da esa clara luces, un pueblo que está de acuerdo con las políticas internas del país, a pesar que nosotros como occidentales vemos de otra manera el mundo. Pues ellos, hombres y mujeres, están ahí apoyando a sus líderes políticos religiosos. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis. La verdad, lo que se pensaba semanas atrás genera cambios por el comportamiento de Irán. Pensamos efectivamente que ante la ausencia de un apoyo directo de China y de Rusia iba a ser más fácil, pero vemos que esto se puede extender, según se desprenden de las palabras también del almirante Darwin Harrin. Retornamos inmediatamente. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco.
Trabajamos para normalizar el servicio eléctrico en Santa Elena. Ya está en funcionamiento el nuevo transformador de 10 MVA en la central térmica Santa Elena 3. Con esta mejora se incorporaron 7 megavatios adicionales al sistema, lo que permite reducir en un 30% los tiempos de restricción de energía en las zonas afectadas. Esta respuesta técnica se suma a los 33 megavatios ya activados en Santa Elena 3 desde el 28 de febrero que se dañó el autotransformador. Además, en los próximos días vamos a sumar 21 megavatios más a través de energía alquilada en las subestaciones Pechiche, Chandú y La Libertad. Como una solución definitiva y a largo plazo estamos aquí en la subestación Pascuales para supervisar los trabajos para transportar un transformador de mayor capacidad, es decir, de 224 MVA. En el gobierno del Nuevo Ecuador trabajamos con soluciones técnicas para garantizar la estabilidad eléctrica en la provincia tan querida de Santa Elena. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Antes del corte hice un breve comentario y era preámbulo para lo que le voy a formular a usted. ¿Piensa que Irán se está envalentonando a partir precisamente de ese no diálogo con los Estados Unidos y con las demostraciones como aquella de que para contestar un ultimátum lo que hizo es atacar masivamente a varios países? Claro, yo creo que se ha herido el orgullo persa, ¿sí? Y entonces, ellos, como habíamos hablado al principio, estaban preparándose para algo como esto. No sé si en la magnitud que recibieron los ataques iniciales, hasta el punto de que el presidente Trump ha mencionado que ha borrado el mapa a la Armada o a la Marina. Es lo que dijo hace algunos días. Así es, pero vemos que hay otros mecanismos también de presión, y ahora no solamente a los Estados Unidos y a Israel. El mecanismo de presión es una presión regional y mundial, porque los estragos... Con el tipo de misiles que se ve tiene Irán. Por supuesto, y ya los ha empleado y ha sido, a pesar de que las contramedidas que tienen los Estados Unidos e Israel y algunos de los países del sector, no se ha podido contrarrestar al 100% la capacidad de los misiles, porque ellos, aparte de que son misiles de tecnología, de alta tecnología, pues han hecho en algunos casos un ataque en masa que satura los sistemas de defensa de los países que reciben el ataque. Especialmente lo que ha acontecido en Israel. No hemos visto en el pasado y en esta guerra imágenes como las que ahora se proyectan, en donde se ve destrucción en ciudades israelitas. Sí. Es porque pasan el sistema de defensa que ellos tienen. Correcto, eso es debido a la tecnología del armamento actual y también al empleo masivo de armamento, de manera que saturan los sistemas de defensa. Ahora, estas ojivas que tienen tipo racimo y que se pueden desprender y hacer daño a varios sectores, es lo que están usando los iraníes. Se dice que es prohibido en el derecho internacional, pero estamos en una guerra en la que ellos nunca van a respetar. Realmente no se están respetando casi ninguna de las reglas del conflicto armado. Tal es así que espero que no sea verdad, pero de las informaciones que he recibido en estas últimas horas es que Irán está atacando los sistemas de provisión de agua de Israel, las plantas desalinizadoras, porque Israel no tiene fuentes
de agua como tenemos La aquí excepcionalidad en de Israel es que a través de la tecnología históricamente desarrollaron sistemas incluso para ser productivos en el área agrícola, pero ellos carecen de agua. Exactamente, entonces esa debilidad está presuntamente aprovechando Irán para atacar. Entonces eso sí es un ataque terrible que va contra toda norma de comportamiento en un conflicto bélico, porque eso es matar indirectamente a la población civil. Usted ya lo ha señalado, ha insistido que esto se puede prolongar, pero hay un impacto internacional porque resulta que en ese sector está la gran producción petrolera, el cruce de los barcos para llevar el petróleo a varios países del mundo, inclusive obviamente China, que es gran consumidor, y esto, si bien es cierto, han controlado el mercado petrolero con precios, poniendo más petróleo en el mundo, pero esto va a generar un desastre económico. Sí, esto no es sostenible, esta situación no es sostenible en el tiempo, y creo que por las presiones económicas que está generando el alza del petróleo, a pesar que en estos últimos momentos ha bajado un poco, pero porque hay mecanismos con reservas estratégicas de los países que han puesto en el mercado. Claro, pero eso no es una situación normal, es excepcional, ni es sostenible. Entonces yo creo que si se prolonga demasiado el conflicto, pues ya van a haber participación directa o indirecta de otras potencias regionales, o llámese China, llámese Rusia, o países del sector del Medio Oriente, que van a ver afectada su economía, porque al cerrar el estrecho de Hormuz, obviamente esa es una garganta por donde necesariamente tiene que pasar toda la producción petrolera, pero también importaciones y exportaciones de los países vecinos que están dentro o que son vecinos del estrecho de Hormuz. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Además, no es solamente el petróleo, estamos hablando de todo lo que implica y que se desprende de la petroquímica. Por supuesto, o sea, son miles de productos que son derivados de los hidrocarburos que van a complicar las economías, por ejemplo, en la China, en la producción, en todas las plantas de producción automotriz, hidroeléctrica, etcétera, etcétera, van a sentir ya, conforme pasa el tiempo, el peso del conflicto. Ya se vivió una crisis prácticamente naval, que es el sistema logístico de transportación de todos los productos en el mundo, y encareció notoriamente el traslado de un contenedor. ¿Podemos volver a vivir esta crisis que se dio en los años de pandemia? Por supuesto, aquí hay un componente importante, ¿no es cierto?, que es el transporte marítimo. El transporte marítimo a nivel mundial es un tema altamente sensible, que depende obviamente del armador del buque, del dueño de la carga, etcétera. Y ahí entra en juego el asunto de los seguros. Un buque de esa magnitud, de ese precio, el armador no va a ponerlo a navegar en un área altamente peligrosa. Entonces eso sube los fletes o los anula, porque nadie va a querer poner en riesgo su patrimonio. Entonces, ese es otro de los actores de este conflicto que estamos viviendo ahora, son los compañías que están fuera de la guerra, que son aspectos civiles de la relación diaria, comercial, mundial, de producción. Son empresas también que se ven afectadas en su economía, y generalmente las empresas de seguros y reaseguros más grandes del mundo están en Inglaterra. Sí, entonces todo es una cadena de males, no es solamente un problema que compete a los tres países que están directamente envueltos en el conflicto, es un tema regional y poco a poco mundial. Vamos a hacer una pausa comercial, obviamente impacta también al Ecuador, y luego en la parte final conversaremos sobre el toque de queda,
toda la guerra esta interna en contra de la delincuencia con el apoyo de los Estados Unidos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Trabajamos para normalizar el servicio eléctrico en Santa Elena. Ya está en funcionamiento el nuevo transformador de 10 MVA en la central térmica Santa Elena 3. Con esta mejora se incorporaron 7 megavatios adicionales al sistema, lo que permite reducir en un 30% los tiempos de restricción de energía en las zonas afectadas. Esta respuesta técnica se suma a los 33 megavatios ya activados en Santa Elena 3 desde el 28 de febrero que se dañó el autotransformador. Además, en los próximos días vamos a sumar 21 megavatios más a través de energía alquilada en las subestaciones Pechiche, Chandú y La Libertad. Como una solución definitiva y a largo plazo estamos aquí en la subestación Pascuales para supervisar los trabajos para transportar un transformador de mayor capacidad, es decir, de 224 MVA. En el gobierno del Nuevo Ecuador trabajamos con soluciones técnicas para garantizar la estabilidad eléctrica en la provincia tan querida de Santa Elena. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Ecuador también es impactado por esa guerra aparentemente lejana, porque es global. Ya ha dicho usted todo lo que significa el encarecimiento de la movilidad. Y además nosotros somos exportadores de banano a esas regiones. Es difícil encontrar otro tipo de mercados de forma inmediata. Entonces la economía también se va a resentir. Sí, todo el sistema económico del mundo, en mayor o menor dimensión, ha sido afectado por este conflicto. Y por cualquier conflicto que involucre el tema de la transportación marítima. Tenemos que tener claro que más del 80% del comercio exterior de los países es vía marítima. Entonces, por eso es la sensibilidad del manejo de este tema. ¿Tiene en su mente cuántos contenedores se mueven en el mundo? No tengo esa información, pero evidentemente solamente el volumen de crudo que circula por el... Es el 20% desecho, sí, de lo que es lo que se consume estadísticamente, sí. Pero el volumen de producción y de consumo no lo tengo. Vamos al aspecto nacional. Hay una guerra interna, esta tiene una nueva etapa, hay un toque de queda, se está trabajando en conjunto con Estados Unidos, se habla de que se han detenido a delincuentes altamente peligrosos. ¿Qué debemos esperar una vez que concluya este toque de queda? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos en ese afán de lograr la pacificación? Sí, bueno, después de haber pasado ya 10 días con el toque de queda, yo tengo una incertidumbre sobre los resultados, porque no se han evidenciado a más de la captura de uno que otro cabecilla, o han hecho algunos allanamientos, y obviamente para preservar la vida y la integridad de los ciudadanos, pues se ha tomado la decisión de este toque de queda, para que no hayan, digamos, esos involucrados que son tangenciales al problema, ¿sí? Pero más allá de eso, yo creo que debería pensarse en una reapreciación de la situación, comenzando desde la organización del bloque de seguridad. Del llamado bloque de seguridad, que en nuestra doctrina no existe el bloque de seguridad. Ese bloque de seguridad funciona o funcionó en Colombia, porque en Colombia la realidad de la organización de las fuerzas es diferente. La policía depende del Ministerio de Defensa, acá la policía depende del Ministerio del Interior, y doctrinariamente en un conflicto armado, no sé, o sea interno, o sea internacional,
quien debe ser la cabeza de las operaciones es las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿No son la cabeza en el momento las Fuerzas Armadas de los operativos o de este bloque de seguridad? Sí, yo veo que no. Creo que hay una cabeza visible que es el ministro Reinberg, y yo aplaudo muchas de las actuaciones de él, porque realmente ha sido un hombre valiente que ha puesto, digamos, coloquialmente el pecho a las balas, pero en mi experiencia considero que se debe hacer una reapreciación. ¿Por qué? Porque en estas situaciones, de acuerdo a la ley, la policía debe subordinarse a las Fuerzas Armadas para que haya un solo mando. O sea, no puede haber 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas enfrentando el mismo enemigo. Entonces eso hace que haya una dispersión de medios, que no se enfoque realmente a los objetivos más importantes que deben ser conocidos y conducidos por un solo mando, y creo que por ahí deberíamos comenzar. Este escudo para la seguridad de las Américas, que fue iniciativa de los Estados Unidos, ¿debería lograr homologación, por ejemplo, de la organización en cada país, ya que es regional, de cómo se debe enfrentar, quiénes deben ser las cabezas, cómo hacerlo de manera sistemática? ¿Se debería dar algo así, o lo ve difícil? Sí, yo creo que no. Yo creo que esa es una decisión soberana. Cada estado, cada país debe establecer, de acuerdo a su normativa interna y a los acuerdos internacionales que son de cumplimiento obligatorio, pues cómo debe organizar su fuerza. Y esa organización, articularla con las organizaciones de países vecinos, por ejemplo, Colombia, Perú, México, los mismos Estados Unidos. Y países centroamericanos. Usted ve que en El Salvador permanentemente vemos que llegan embarcaciones también que salen de Ecuador y sí, o sea, naufragan y terminan en ese sector. Menciono a estos países que son los más cercanos y los más importantes de alguna manera en la lucha contra el narcotráfico. Pero ahí tenemos que ver también que hay un componente político importante que difiere, pero diametralmente en algunas situaciones, como por ejemplo la política interna de México para tratar a los grupos de delincuencia organizada o del crimen organizado. Y lo mismo Colombia, o sea, no, esa parte de esa articulación. La carga ideológica por quienes presiden esos países lleva a que se distorsione lo que debe ser una lucha conjunta en contra de este mal. Claro, el deber ser aquí está realmente a un lado, porque esa orientación política de ciertos actores, que son actores muy importantes, los productores, los que transportan, son parte de este problema. Nosotros realmente estamos sufriendo este embate del narcotráfico de una manera ya que no es dable seguir sosteniendo esta situación. ¿Por qué? Tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen un desgaste muy importante, y aquí hay que y reconocer el esfuerzo que han hecho nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Pero yo creo que quien nos queda debiendo son los países donde llega la droga, los mercados de consumo, Norteamérica, Europa, que también ahí ellos deben ayudarles a ellos, porque donde se está... Lo que han hecho hasta el momento es poco. Para mí es absolutamente débil, totalmente. No puede ser que, por ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Estado, venga con $13,5 millones. Eso no le alcanza ni para comprar un par de motores de un avión de transportes. Entonces, si va a haber una cooperación internacional, debe ser una cooperación en la medida del desgaste nuestro, porque nosotros hemos destruido nuestra sociedad primero, nuestro sistema de justicia, nuestras Fuerzas Armadas debilitadas, desgastadas, tanto en personal como en material.
Entonces no he visto yo un apoyo o un aporte significativo ni de Europa ni de los Estados Unidos. Muchas gracias, almirante, por haber estado con nosotros. Un análisis esencial en el momento que estamos viviendo, tanto en lo internacional como en el caso de la lucha en contra de la delincuencia a nivel nacional. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Verdaderamente, cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para